Hola, mi nombre es Asier y bienvenidos a Filosofarte, un espacio en el que tiene lugar la filosofía pero también la magia. Hoy estamos en una serie de vídeos de Ética Nicómaco, una obra escrita por Aristóteles, y este es el capítulo 3. Te recomiendo ver el 2 porque van muy de la mano, pero vamos a empezar con cuáles son las intenciones de este filósofo a la hora de escribir el tercer capítulo, y es señalar cuáles son las condiciones de las acciones que tenemos que tener en cuenta para analizar el carácter, la virtud y el vicio. Y antes de nada, una advertencia, y es que Aristóteles pensaba que los jóvenes no podían formar parte de la ética ni de la política, y daba dos razones principales. Primera, porque no estaban experimentados en la vida, y segundo, porque las características sensitivas de esos jóvenes están mucho más desarrolladas que la capacidad intelectual. Estemos o no de acuerdo con él prosigue y las preguntas que se hacen es ¿cómo podemos discernir las acciones que son reflejo de mi carácter de las que no lo son? Y aquí es clarísimo, dice, cuando seguimos una acción por esa acción, es decir, cuando comemos porque tenemos hambre y lo hacemos para nutrirnos, en ese momento somos unas personas virtuosas, pero cuando comemos simplemente por placer y por consecuencias, por finalidades que no corresponden o no hay una correspondencia entre la función que deberían de cumplir y lo que realmente queremos cumplir con ellas, ahí no seríamos personas virtuosas. Por eso no hay que confundir cuáles son los fines con las causas. Esto es muy importante. Y si la finalidad que tenemos corresponde realmente con la función propia que tiene esa acción. Y por eso Aristóteles recoge 3 criterios para la acción que nos llevan a la felicidad. 1, tienen que ser voluntarios. 2, no se pueden dar únicamente en casos muy concretos, sino que tienen que ser acciones habituales en el día a día, tienen que estar como hábito. Y en tercer lugar, deben de ser elegidas en sí mismas, es decir, como decíamos, por los fines, no por las consecuencias que vayan a acarrear. Y por ese motivo, lo que Aristóteles se pregunta posteriormente a responder en estas 3 características muy concretas, se pregunta ¿qué es la elección? ¿Es parte del apetito? ¿Forma parte del impulso? ¿Es una opinión o es un deseo? ¿Qué es la elección? Y lo define de la siguiente manera. La elección es una fuerza transformadora humana mediante una acción fruto de una deliberación del conjunto de circunstancias que envuelven la acción. Es decir, tenemos que analizar cada una de las cosas que nos rodean para contextualizarlas y luego llevar a cabo una acción y tener en cuenta la multiplicidad. Por eso va en contra de Platón, porque Platón es más la unidad, el conocimiento único de una cosa. Y Aristóteles dirá que el bien se dice de muchas maneras. Y afirma que toda acción que se relaciona con la elección, el deseo y la deliberación está en nuestras manos, es decir, depende de nosotros, no es algo que hagamos por azar, como veíamos hace un momento. Y otro elemento es tratar, como decíamos, también de distinguirse de Platón, porque Platón dice que todas las virtudes implican el conocimiento teórico del bien, que quiere decir que para Platón existe la unidad de virtudes. Y para Aristóteles no. Ya veremos cómo hay 3 que las desarrollamos en el anterior episodio y aquí pondremos más ejemplos. Y es que si en el anterior capítulo veíamos cómo se aprenden esas virtudes dianoéticas o intelectuales, aquí veremos cuáles son las 2 virtudes éticas que distingue Aristóteles. Una es la valentía y otra la moderación. Entonces, el campo de acción de la valentía se da en un contexto bélico en el que una persona puede perder la vida. Y argumenta como la pasión común de la valentía es el miedo, ¿vale? Entonces, por miedo no hacemos las cosas muchas veces. Y vamos a poner un ejemplo para ver cuando una persona actúa en el término medio y es una persona virtuosa, o cómo es viciosa y actúa por defecto o por exceso. Si una persona cae al mar y nosotros vamos a salvarle, ¿seríamos viciosos por exceso si nos tiramos sin saber nadar? Seríamos por defecto si no nos tiramos y seríamos virtuosos si nos tiramos para salvar a esa persona con ese fin y no con tener fama. Entonces las preguntas que nos tenemos que hacer para saber si una acción es virtuosa, nos dirá Aristóteles, son
Las siguientes. ¿Por qué ha saltado? ¿Por fama o por hacer un buen acto? Y si sabe nadar, porque en caso de que no sepa nadar, como hemos dicho, sería una persona temeraria, sería vicioso por exceso de confianza, en este caso. Y luego estaría la moderación, y la moderación es el campo de acción donde las actividades que están vinculadas a los placeres del tacto y del gusto, como por ejemplo comer, tener relaciones sexuales, etc. Y en ese sentido habría tres tipos de, bueno, como hemos dicho, ¿no? El virtuoso, que sería la persona que está en ese término medio, y el vicioso por exceso, por defecto. En término medio una persona come para nutrirse, para cumplir con esa función que es la de subsistir. Por exceso sería esa persona que come de más y sin ningún tipo de medida, ¿no? Sin ningún tipo de mesura. Y la persona que sería vicioso por defecto sería esa persona que es muy meticulosa, que quiere contabilizar todo y que come por debajo de lo que debería, es decir, come de una forma moderada. Y estas serían las características y las funciones que hemos visto de las virtudes éticas. En la anterior vimos dianoéticas, en este las éticas, y vamos a pasar ya al capítulo 5 en el próximo vídeo. El 4 nos lo saltamos porque creo que es bastante claro y me gustaría explicar en esta serie de vídeos los capítulos más complejos y que tienen, bueno, necesitan yo creo de más ejemplos de los que aparecen o no son del todo claros, porque también hay conceptos que se repiten y que parecen que son lo mismo, pero no lo son. De todas formas, os dejo aquí, estará apareciendo en pantalla el 5.º capítulo de Ética a Nicómaco.